exponente positivo. Ahora, ¿por qué yo hice este proceso? Para poder eliminar algún factor, pero para ello tendría que factorizar en el denominador, porque en el numerador solo tengo un término. ¿Qué caso de factoreo puedo utilizar para el denominador? Diferencia de cuadrados, no. Eso es, sí. ¿Por qué una diferencia de cuadrado? Ah, porque se puede. Ahí se ve y se puede hacer, ¿no? Sí, se puede. Va. Lo vamos a escribir para que se vea explícitamente que lo es. Este e a la 2x yo lo puedo escribir como e a la x al cuadrado. ¿Cierto o falso? Sí. Entonces es un cuadrado perfecto, porque tiene raíz cuadrada. Y ese 1, pues yo lo puedo escribir como 1 al cuadrado. Por eso es que se da que tenemos o estamos ante el caso de una diferencia de cuadrado. Entonces, si es una diferencia de cuadrado, yo la puedo factorizar como tal, como una diferencia de cuadrados. ¿Quién sería la factorización de esta diferencia de cuadrados? X menos 1 y X más 1. ¿X menos 1? X, o sea, E elevado a la X. Eso es, e elevado a la x, porque ese sería mi primer factor, o mi primer término. El límite cuando x tiende a 0, y fíjense que yo no he perdido el límite. Si ustedes este proceso lo están haciendo y no colocan eso, no tiene sentido hacer esto, porque si no está calculando el límite no hay una determinación. Esto del límite lo van a llevar hasta que evalúen, no se les va a olvidar eso. Sobre L a la 2, E a la X no ha cambiado, ahora viene la factorización, que sería E a la X menos 1 por E a la X más 1, ¿verdad? Entonces esto, como son productos indicados, lo vamos a dejar de esta forma. Y ya lo tengo. ¿Puedo eliminar algún factor con el numerador? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? E a la X menos 1. Ese factor es este mismo, ¿cierto o falso? Ah, no. No, ¿por qué no es el mismo? Porque la E, en el numerador la E es negativa. Y en el denominador es positiva. Y el 1 es positivo en el numerador y negativo en el denominador. ¿Qué puedo hacer yo para quitarme esa situación, pero no alterando a la función? Factor común de menos 1. Eso es, o lo saco en el denominador o en el numerador, lo voy a sacar en el numerador. Si yo saco factor común a ellos menos 1, ¿qué me queda? E a la X menos 1. Eso es, e a la X menos 1. Si yo multiplico este menos 1 por este factor, me devuelve esto de acá. Lo único que le he dado otro orden. Lo pude haber dejado como menos 1 más e a la X. Es lo mismo. Entonces, todos los pasos que ustedes van a ir haciendo de forma conveniente, lo van a hacer, pero no alterando a lo que tienen. Es decir, con procesos válidos, con propiedades. E a la X menos 1 por E a la X más 1. Y ahora sí se ha convertido en el mismo factor. Como todos son productos indicados, yo puedo eliminar. Simplifico a este factor con este otro. ¿Y qué me devuelve? Ahora tendré que calcularle el límite. ¿A quién? A menos 1 sobre e a la x por e a la x más 1. Ahora que ya logré eliminar un factor, evalúo, sustituyo el valor de x en la función. ¿Qué me quedaría? 5 veces. ¿Quién? Menos 1 sobre e a la 0 por e a la 0 más 1. ¿Qué devuelve esto de acá? 5 veces por menos 1, dijimos que e a la 0 era 1, por 1 más 1. Es decir, que todo esto que está dentro del corchete se convierte en menos un Menos medio. un medio. Y este límite, por tanto, ¿qué me devuelve? Menos 5 medios. Ya lo encontré. ¿Qué utilicé? Utilicé propiedades de fracciones, usé la técnica de factorización y cancelación y utilicé también la parte de, bueno, más que todo fue propiedades de fracciones
y la técnica de factoreo y cancelación. ¿Preguntas? ¿Sí o no? No, ninguna. ¿Los demás? Yo tengo una pregunta. Dígame. En donde hizo la división, en donde ha puesto dos como curvas. Aquí. Ahí, mi pregunta es, o sea, lo de arriba, ¿cómo se transformó en lo de abajo? Esto de acá, ¿cómo pasó a ser este? No, al revés, al revés. ¿Cómo, cómo ese pasó a ese? A este. Sí, sí. Ajá. El de la resta de fracciones. ¿Qué dijimos que íbamos a usar? La carita feliz. Como acá hay una resta de fracciones, ¿cómo lo hago? Mediante la carita feliz. Este es el numerador por este denominador. 1 por 1, 1. Menos este de acá por este, que sería e a la x por 1, e a la x. Entre el producto de los denominadores. Ya. Gracias. Bien, entonces es la resta de fracciones. Sí, Hola, puede poner la respuesta, por favor. ¿puedo? Acá está. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo evaluarles a ustedes un límite exponencial combinado con la técnica de factorización. Incluso podría hacerlo con racionalización. ¿Preguntas? Todo bien. Todo bien. Vamos a hacer el último que concluiría esta parte, porque seguimos con exponenciales, pero ahora vean la tendencia del x. Está más infinito, entonces acá vamos a tener un poco de cuidado. El primero va a ser evaluar. Lo único, cuando estemos evaluando estos límites al infinito, tenemos que tener mucho cuidado. Si yo evalúo acá a más infinito y a esto le sumo 1, pues esto va a seguir siendo más infinito, ¿verdad? No va a cambiar. Menos 2 a la más infinito sobre 5 a la más infinito. Entonces, todas estas bases, cuando sean elevadas a números muy grandes, eso va a ser un número muy grandote. De hecho, de la función exponencial, una de sus principales características es esa, que crece o decrece sin límite. Y más si lo estoy elevando a un número súper grande, porque infinito es números cada vez más y más y más grandotes. Entonces, lo que me va a devolver esta evaluación va a ser que al final voy a tener infinito sobre infinito. Cuando veamos la regla del L'Hopital, vamos a estar determinando límites utilizando el L'Hopital para este tipo de determinación. Pero como todavía no lo hemos visto, lo que vamos a hacer ahora es un trabajo algebraico. Cuando tengamos esta determinación o tengamos aquella determinación que es la 0 sobre 0, lo que vamos a hacer con la función es un trabajo algebraico sin alterar a lo que tenemos. Es decir, utilizando propiedades, utilizando resultados válidos. Veamos entonces. Lo primero que voy a hacer es trasladar a este denominador al numerador. ¿Cómo puedo hacer eso sin alterar a la función? Es decir, con un proceso válido. ¿Cómo Con un traslado? exponente negativo. Eso es. Utilizo ahora la propiedad que, como él está acá, para que pase el numerador, solo lo escribo como un exponente a la menos 1. Sería 5 a la x más 1 menos 2 a la x por 5 a la x menos 1, todo a la menos 1. Yo no lo he alterado. Si yo devuelvo la propiedad o la utilizo acá para el exponente negativo, me va a quedar esto. No hay problema entonces, el proceso es válido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando yo tengo el exponente de un exponente de una base, ¿qué me dicen las propiedades de exponente? O las leyes. ¿Cómo se simplifica esta parte? Solo los multiplica. Eso es, solo se multiplican los exponentes. Escribo la misma base y multiplico exponente.
Entonces me quedaría x por menos 1 menos x y menos 1 por 1 menos 1 más 1. Ahora voy a hacer este producto de funciones. Las propiedades o leyes de exponentes que establecen cuando yo multiplico bases iguales. Se mantiene la misma base y se operan los exponentes. ¿De qué manera se operan los exponentes? Suma. Se suma. ¿Qué me va a devolver cuando yo realice la suma de ese exponente con este otro? 2. Eso es, me va a devolver 2. Muy de acuerdo. Ahora, como estoy con una resta, estamos cumpliendo la propiedad distributiva. Cuando yo multiplique a esta base por esta otra, como no son bases iguales, el producto solo va a quedar indicado. 2 a la x por 5 a la menos x más 1. Pregunto, ¿me he dado a entender con estos pasos que he hecho hasta el momento? Yo no he entendido cómo le ha hecho ¿Desde el inicio? desde el inicio. Va. Lo primero que hice fue trasladar esta base que está en el denominador al numerador. ¿Por qué lo hago? Porque yo veo que ella tiene la misma base. Es como que es el mismo proceso a distribuir este denominador para cada numerador. Al final va a ser el mismo proceso. Ahora, cuando ya lo paso al numerador, para que él pase al numerador, él tiene que pasar con un exponente negativo. Porque eso me dicen las propiedades de exponente. ¿Qué hice después? Utilicé la propiedad cuando yo tengo el exponente de un exponente de una base, multiplico exponentes y escribo la misma base. Entonces multipliqué acá, menos 1 por esto, pues me devuelve esto. Les decía, lo que voy a hacer ahora es el producto de estos dos factores. Este factor por este otro, ¿de qué manera lo hago o realizo el producto? Como tienen la misma base, escribo la misma base y sumo exponentes. Cuando yo sume los exponentes se va a eliminar la x y solo me va a quedar 1 más 1, que sería 2. Sigo multiplicando menos por más, menos 2 a la x por 5 a este exponente. Como no son de base igual, solo queda indicado. ¿Sí o no? Yo Sí, tengo sí. una pregunta. Dígame. No sé si puede volver a explicar lo de que cuando quedan las bases indicadas, eso no se lo entendí. Lo que sucede es que cuando usted multiplica bases, si son de la misma base, los exponentes se suman. Pero si usted multiplica bases diferentes, eso solo queda indicado. No puedo simplificarlo. No hay una propiedad que me diga cómo simplificar al producto de bases diferentes. Entonces solo lo dejo indicado. No sé si me doy a entender. Sí, hoy sí. Muchas gracias. Ok, vamos entonces. Entonces solo dejo indicado el producto. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense bien lo que voy a hacer. Este exponente de acá lo voy a escribir de otra forma. De una forma conveniente. Uy, muy grueso. Vamos para acá. Sería 5 al cuadrado menos 2 a la x por... ¿Yo puedo hacer esto? ¿Sí o no? Con esta base. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Es una propiedad de exponente. Acá, en lugar de tener la simplificación, lo vuelvo como un producto. Como voy a sumarlo, me va a devolver esto. ¿Estamos bien entonces ahí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien. Sería 5 al cuadrado menos 2 a la x sobre 5 a la x por 5 a la 1. ¿Altero algo si hago este proceso? No. ¿Sí o no? No, solo le he pasado ahora exponente positivo. De una forma conveniente. Van a ver por qué.
Aquí podemos obtener que es 5 al cuadrado para no estarlo llevando así, ¿verdad? Pregunto, ¿esto es cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Esto me lo dicen las Me propiedades. congeló la pantalla. Dígame. Se congeló la pantalla. Bueno, no sé si soy solo yo. A los demás se les congeló. No. Yo No, veo bien. No, a mí no. es su internet, entonces. Vamos a esperar que le cargue. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar las propiedades de límite. El límite de una resta de funciones, ¿a qué es equivalente? ¿Cómo se le calcula el límite a una resta de funciones? La resta de los límites. La resta de los límites, exactamente. Menos el límite cuando el x tiende a más infinito, voy a pasar la constante para acá, de 5 sobre 2/5 a la x. ¿Qué me devuelve este primer límite? $25. Muy bien. ¿Por qué? El límite de una constante es una constante. Menos, voy a sacar este 5 porque es una constante. El límite cuando el x tiende a más infinito de 2/5 x. Ahora sí, vámonos a la teoría de los límites exponenciales. ¿Qué me devuelve el límite cuando el x tiende a más infinito de esta función exponencial? ¿Qué es lo que tengo que analizar yo para deducir el valor que me va a devolver? Que es entre 0 y 1. Eso, la base. ¿Esa base es mayor que 1 o está entre 0 y 1? 0 y 1. 0 y 1. ¿Qué dice la teoría? Lo deducimos con la gráfica. ¿A dónde se va esta función cuando el x tiende a más infinito y la base está entre 0 y 1? ¿Cuál es su límite? 0. Eso dice la teoría. Este límite es 0. ¿Qué tengo ahora entonces como resultado? 25 menos 5 por 0. Ya encontré el límite. ¿Me devolvió? 25. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo me perdí cabal en lo penúltimo que hizo eso de danzar la raya roja. No sé si lo puedo volver a explicar. Que ahí me Vamos. perdí. Siempre que ustedes estén calculando el límite que el x tiende a más o menos infinito a una función exponencial de esta forma, ¿qué es lo que va a analizar usted? Si el x tiende a más o menos infinito y la base que tiene. ¿Qué tipo de base es? Si es mayor que 1 o menor que 1. La teoría me dice, y eso está en este material. Vamos a regresar. Acá está. Mira, ¿qué le dice la teoría? Que si la base es mayor que 1 y el x tiende a menos infinito, la función se va a ir a 0. Y si el x, la función se va a más infinito, es decir, el límite. Pero si la base está entre 0 y 1 y el x tiende a menos infinito, la función tiende a más infinito. Y si tiende a más infinito, entonces el límite va a tender a 0 de este tipo de función. ¿En cuál caso estoy yo? Estoy en el caso que el x tiende a más infinito. Analizo, es cuando la base es mayor que 1 o está entre 0 y 1. Como en 2/5, es una base que está entre 0 y 1. Entonces la teoría me dice que ese límite me va a devolver 0. ¿De acuerdo? Sí, Mi segunda pregunta Dígame. es con respecto a cómo expresar la respuesta. En este caso ya no es necesario ponerlo como límite cuando x tiende a más infinito igual a 25, ¿verdad? O solo podemos poner así el resultado que nos dio. Sí. Lo único que, fíjense en esto, yo he ido escribiendo igual. Entonces, todo esto está igualado a esto. Si ustedes no llevan este igual, entonces, o quieren hacer la conclusión, podrían hacer eso. Este límite es igual a 25. O lo hacen así, con este desarrollo, dejando el igual. Entonces, al final, esto de acá, que es el primer que me están solicitando, estará igualado a el valor encontrado.
Ah, bueno, gracias. Bien. ¿Pregunta? Eso no va a venir en el corto, ¿no? Como no, esto entra todavía en el corto. ¿Y si hubiese sido 5 por infinito? 5 por infinito. Ahí le quedaría un límite infinito. Me hizo otra pregunta. Solo tengo una duda, por ejemplo, cuando hizo la fracción menos 2 elevado a la x entre 5x, eso lo hizo porque el menos 2 se estaba multiplicando por 5 a la menos x y la función inversa sería la división. No, ¿Qué? no es como la... Ajá, ahorita le explico. ¿Por qué lo hice? Lo que hice es trasladarlo a él a exponente positivo. Entonces, si yo lo hago con todos los pasos, ¿cómo me quedaría? Como todos estos son productos, ¿verdad? 2 a la x por, ¿cómo lo paso al exponente positivo? Me quedaría 1 sobre 5 a la x, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Ahora, cuando usted realiza el producto, ¿qué le va a quedar? 2 a la x por 1 entre 1 por 5 a la x, me queda la fracción. Entonces me ahorré ese paso. O me lo salté. Ah, cierto. Bueno, gracias, ya lo entendí. Bien. Ahora, preguntas, chicos y chicas. ¿No las hay? No. Entonces, esto cerraría la parte de la sesión 1 de la semana 7. Y de nuevo, hasta todo eso vendría el corto del lunes. Entonces, todavía les queda de tarea eso. Ya les digo, no sé si no los han trabajado, no sé si no han estudiado. Con ustedes, para mí es rara el horario porque les digo, verlo desde lunes a viernes, estoy haciendo mucho tiempo. Y peor cuando llevamos ese tipo de evaluaciones. Imagínense que el lunes es con ustedes la evaluación. Entonces ya tendrían que haber estudiado todo esto. Vamos ahora entonces a los contenidos que corren. Hola. Solo sería la sesión 1 de la semana 7 que vendría. Exacto. Y todo lo de la semana 6. Todo lo de la semana 6. Okay. Porque en la 5 fue que hicimos el parcial. Y no, ¿de qué bibliografía saca usted los ejercicios? Los que están en la guía de estudio. ¿Cuál? Okay. O los ejemplos. Los ejemplos que hace aquí en clase. Estos ejemplos es una combinación de muchos. Puede ser de no, incluso a veces tomamos porque a veces planificamos en conjunto los que están en parciales. Oh, ya. Y la bibliografía de la que les hablan o en la columna donde aparece página tal, esa está referida al libro de Mate 1. No sé si alguno lo tiene en la guía de estudio. Vamos entonces a la clase de este día. ¿De qué temario vamos a estar hablando? ¿De qué contenidos? Dígame. Yo tenía una duda. Digamos, ¿qué bibliografía podemos usar para buscar más a profundidad ese tema? Fíjense de que en este caso de límites hay una cantidad bien extensa. En la plataforma del aula digital, en los primeros documentos que yo les subí, se les sugieren a ustedes libros electrónicos que la universidad tiene a disposición de ustedes. Entonces, ahí está ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Como a qué, no sé si han entrado a los recursos electrónicos de la U. A la biblioteca.
No la biblioteca, sino que sí está como en ese apartado, pero dice recursos electrónicos. Sí, porque me metí a la biblioteca, pero no la entendía muy bien. Por eso de las colecciones y todo eso. Y mandaba enlaces externos donde pedías cuentas, todas extrañas. Ajá, y siguió el manual que se le subió al inicio, o no revisó eso. No me he percatado. Vale, entonces al inicio de la plataforma del curso está eso, ahí dice recursos electrónicos. Incluso se le da una serie de pasos, que no recuerdo bien cómo se les llaman, porque hay unos que son de acceso público, por decirlo así, que son gratis, y otros que solo se los prestan por un determinado tiempo, pero es por la cantidad que se tiene. Pero depende ay, se me ha ido, recibimos un curso de eso, pero no me recuerdo qué nombre se le da. Es como una pequeña biblioteca dentro de todo eso. Pero ahí está esa guía. Entonces, eso es parte de. Y el libro base o lo que nosotros seguimos es el que proporciona la universidad, el que está en físico, ¿verdad? Porque ese sí no está en digital. Todos los temas que se dan están ahí. Y ya le digo, con estos temas de límite hay una infinidad de bibliografía. Y la universidad tiene bastante bibliografía para esto. No sé si habrá otra pregunta. No. ¿No? Va. Entonces, de nuevo, les pregunto, ¿qué contenidos corresponden para este día? Continuidad y discontinuidad. Eso es, vamos a ver la continuidad y discontinuidad de las funciones. Vámonos acá, entonces. Bien. Díganme ustedes, según lo que ustedes leyeron en el material, bajo sus palabras o interpretación, cuándo una función va a ser o no continua. Bueno, yo creo que la función continua, la que se mantiene en una sola dirección. En una sola. Ajá. En una sola dirección. No sé si estoy logrando interpretar bien lo que me está diciendo. Si, por ejemplo, yo le digo, si esta función es continua, usted me dice que sí o no, y no va en una sola dirección. No sé, bueno, le digo si yo lo estoy interpretando mal. ¿Hola? Cuando no tiene límite. Cuando no tiene límite, no. Pero eso les estoy diciendo ahorita. Dígame. Continua es cuando el rango, el dominio no es interrumpido. ¿A qué se refiere cuando no es interrumpido? Por ejemplo, bueno, en el caso de la gráfica que tenemos ahorita, el dominio pues viene de menos infinito y llega, bueno, se corta en 3, creo que es. Se corta en 3 y ahí ya va unido con otro. Entonces, la parte donde no se corta es continua y ahí hay un corte y ya no es continuo. ¿Por qué se corta en 3? Porque es una asíntota. Ahí la gráfica tiende a menos infinito. Ajá, pero ¿habrá imagen para 3 o no? Creo que no, porque como es una asíntota, ningún valor es imagen de 3. Si lo veo gráficamente acá, dígame si 3 no toma. Sí tiene. Sí tiene. Ya lo entonces, al final no está siendo interrumpido el dominio. Vamos. Pero por ahí va la idea. Y por eso les decía, o sea, lo que ustedes leyeron, eso fue lo que interpretaron. Ahora lo que viene es la aclaración de mi parte hacia ustedes. Pero ya hay algo en ustedes, lo que yo les digo, eso es muy importante. Fíjense bien y el material se lo va a decir a ustedes. Como idea intuitiva de función continua que vamos a entender.
aquella función que no tiene saltos ni tampoco agujeros. ¿Qué vamos a entender por agujero? Que no es tomado en el rango. ¿Y qué vamos a entender como saltos? Cuando dice el compañero, cuando hay interrupciones. En ese caso no habría continuidad. Pero habrá que analizar gráficamente. Usted lo decía. Por ejemplo, esta función, si yo la analizo desde 0 hasta 2.5, por decirlo así, ¿será continua? ¿Tiene agujero? No. Tiene un agujero. Este de acá, el valor no es tomado, entonces no va a ser continuo. Ahora bien, la continuidad va a ser analizada alrededor de un punto. ¿Por qué? Porque puede ser que en ese punto no sea continua, pero en otro sí. Entonces lo vamos a estar analizando alrededor de un punto. Intuitivamente eso va a ser una función continua, aquella que no tiene agujeros y tampoco saltos, o no tiene interrupción. Pero hay una forma de comprobar con un proceso que la función cumple continuidad o no lo cumple, alrededor de un punto. ¿Cómo se prueba eso? Hay unas que se llaman condiciones de continuidad. Y ese es el proceso que vamos a seguir. ¿Cuántas son? ¿Cuántas condiciones? Como siempre. En el documento están planteadas 3 y luego faltaron 97. Le vamos a dar. Empecemos con la primera. ¿Qué dice la primera condición de continuidad? el f de x debe estar definido en x igual a a. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué logramos nosotros interpretar cuando me dice a mí la condición 1, f de x debe estar definida en x igual a, porque depende de la interpretación que demos lo que vamos a realizar con la condición 1. Puede decir que no es como... Dígame. Cuando x tiende a A, no. No, esa es la 2, que es con el límite. Que tiene que existir. ¿Quién? Por ahí vamos. Sí, en este caso, la función f de x. ¿F de x? ¿Tiene que existir a dónde? Es algo raro, no mucho le entendí esa parte, pero sí tiene que existir. Tiene que existir, y tiene la idea, pero ¿quién es el que tiene que existir? En la función. ¿En dónde? En A. Eso. Esa primera condición va orientada a esto, que cuando usted evalúe a la f en A, decir que está definida es equivalente a decir que este valor existe o que debe estar definida. Entonces, esto de acá es, este valor existe. Cuando yo digo que existe, es que cuando yo le evalúo me devuelve un número real. Entonces voy a decir que ese valor existe. A eso se refiere que la f esté definida en A. No sé si me he dado a entender con esta primera condición. Sí. Sí. Ok. Veamos cuál es la segunda. El límite de cuando x tiende a a de f de x debe existir. Muy bien. El límite cuando x tiende a A de la función debe existir. ¿Cómo voy a corroborar yo que este límite existe? Si f de x evaluado, bueno, si evaluamos a en la función y existe. No. Con los límites laterales. Eso es. Con los laterales. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a probar esta condición 2 a partir de los laterales. ¿Recuerdan la propiedad que vimos para laterales? Este límite va a existir siempre y cuando exista el límite cuando el x tiende a A por la izquierda y también exista el límite cuando x tiende a A por la derecha. Pero además de existir, deben tomar el mismo valor. Con esto vamos a probar si existe o no. Condición 3, ¿qué establece? Que el límite evaluado anteriormente en la número 2 debe tener el mismo valor que el f evaluado en A.
Eso es. Si este debe ser igual a L. Deben ser, ajá, porque aquí me debe devolver L y aquí L. Debe ser el mismo valor que me volvió al evaluar la función en A. Aquí está. Tenemos entonces, solo son 3 condiciones, yo estaba molestando para ver si habían leído. 3 condiciones para probar que una función es continua. Si la función cumple con esas 3 condiciones, la vamos a decir que es continua en este punto. Si no cumple alguna de ellas, vamos a decir que es discontinuo o que no es continuo, en el punto también que nos estén solicitando. Esto es lo que vamos a estar haciendo entonces. Entonces la condición 3 va en relación a la 1 y a la 2. Solo se igualan los valores que tenemos acá. Vamos entonces a los ejemplos. Tenemos esta. Me pide que analice a partir de ella si la función es continua o no en estos valores. Si es continua, me pide que clasifique la discontinuidad. Como no hemos todavía discutido la parte de la teoría de discontinuidad, ahorita solo vamos a decir que no es continua. A medida avancemos en la clase, después vamos a regresar a clasificar el tipo de discontinuidad. Vamos entonces a resolver esto de acá. Solución. Puede ser literal a yo. Vamos a hacer el análisis para x igual a. Díganme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo les digo, vamos a analizar estas 3 condiciones. Ahora mi A es este 1. Entonces, la primera condición, ¿qué es lo que debería yo identificar o qué es lo que debo probar? La evaluación en A tiene que existir. Exacto. Pero ¿quién es mi A ahora? Es 1. Veamos entonces. ¿Qué devuelve cuando yo evalúo 1 a la función? 3. ¿Estamos de acuerdo? No tiene imagen. En imagen. ¿Y entonces? No existe. No existe. ¿Por qué? ¿Por qué 3? Porque este círculo está sin relleno, entonces no es tomado. No hay imagen para 1. Significa entonces que este valor no existe o no está definida la función en 1. O f no está definida en 1. ¿Estamos bien con esa parte? ¿Cómo Yo no entendí. ¿Podría volver a explicarlo? Vamos de nuevo. Cuando yo le digo quién es la imagen de 1, es como que usted tome al X y lo evalúe en su función. Lo único que ahora no me están dando la ecuación, sino que me están dando la gráfica. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿qué valor devuelve la función evaluado en 2? Cuando digo eso, yo le estoy preguntando, ¿quién es la imagen de X en el Y cuando el X toma el valor de 2? 2. Sería 2. Muy bien identificado. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la imagen de 1 en Y cuando se evalúa el X en 1? No existe. No existe. No hay imagen. ¿Por qué? Porque este círculo está sin relleno. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Desde acá yo ya puedo decir que esta función no es continua. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque no ha cumplido la primera condición. Con una que no cumple, no lo es. Pero para poder clasificar su discontinuidad vamos a tener que tener las 3 condiciones. Vamos entonces. Condición 2. ¿Qué debe cumplirse en la condición 2? Debe suceder que el límite cuando el X tiende a A, pero mi A es 1, que la función exista. Es decir, que vamos a ver qué devuelve este límite. ¿A partir de qué? A partir de los límites laterales. Entonces yo vengo y calculo el lateral izquierdo y calculo su lateral derecho también. Vamos por acá. Ayúdenme. Si yo estoy calculando el límite cuando el X tiende a 1 por la izquierda de la función, ¿qué devuelve?
Se acerca a 3. Entonces es 3. Y si yo me acerco con los x a 1 por la derecha, ¿qué devuelve el límite de la función? También 3. Muy bien. ¿Existe o no existe este límite? Sí existe, porque los laterales existen y toman el mismo valor. ¿Qué devuelve ese límite? 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Todos? Entonces, la condición 2 sí ha sido cumplida, pero como no fue cumplida la 1, esta función no era continua. Vámonos ahora a la última. ¿Se cumplirá la condición 3? No. No. ¿Por qué? Porque la 1 no fue cumplida. Cuando una de estas dos no se cumpla, la 3 no va a poder ser comprobada. Entonces esta no se cumple. Ahora, si estas dos se cumplen, no significa que esta 3 se va a cumplir. Puede ser que no se cumpla, pero ahorita no la podemos corroborar porque acá no tenemos valor. ¿Qué sucede entonces? Como me preguntan que analice si es continua, yo debo decir si es o no continua. ¿Cómo lo hago? De esta forma. Por tanto, f de x no es continua. Pero debo decir en qué valor. En x igual 1, porque puede ser que en otro valor si cumpla se. ¿Habrá preguntas? Yo tengo una pregunta, señor. Dígame. A mí el internet me falló y no supe dónde sacó los 3, o sea, ambos 3. ¿Por qué estos se van entre los límites? ¿Hola, hola? ¿Hola? Yo creo que se refiere al límite de f de x, los laterales, pues. Sí, es que lo que pasa es que como me fue el Inter, se me congeló un rato la pantalla y aparecieron 3 que no supe dónde salieron. O sea, ambos 3. Bien, estamos bien. Lo que sucede es que estamos analizando quién es el límite de la función cuando me acerco a 1 por la izquierda y cuando me acerco por la derecha. Entonces, si yo vengo de este lado, recuerden que yo les decía, lo que tienen que hacer ustedes, si no lo ven inmediatamente, es hacer la rayita. ¿Qué es la gráfica de la función? ¿A qué valor tiende en el y cuando yo me acerco a 1 por la izquierda? Tiende a 3. ¿Qué hace la gráfica de la función si me acerco a 1 por la derecha? También tiende a 3. Por eso es que estos resultados fueron 3. ¿Por qué escoger a 1? El ejercicio se los va a dar. El ejercicio le va a pedir alrededor de qué puntos quiere analizar la continuidad. Puede haber sido alrededor de 0, alrededor de 2, alrededor de 5, de 4, cualquier punto. Entonces se puede hablar en cualquier punto. Depende de cómo lo pida el ejercicio. Exactamente. No es evaluar, sino que analizar la continuidad. Ligo, una pregunta, creo, porque también se me trabó un poco ahí. O sea que el 3 lo sacó de haciendo el método este de las rayitas. ¿Sí? Con los límites laterales. Como no tengo ecuación, entonces me voy gráficamente. Ok. Y esta se deduce a partir de los laterales. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. ¿Sí? Okay. Sí. Vamos entonces ahora a analizar el literal B que me dice alrededor de 3. Vamos para x igual 3. ¿Qué hacemos? Nuevamente, vamos a probar las 3 condiciones. Ahora la primera va enfocada en quién es f de 3. Si está o no definida, es decir, si existe o no. ¿Qué me devuelve la imagen de la función en 3? ¿Pregunto? 4. 4, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces ahora sí se cumple la condición 1. ¿Por qué? Porque este valor existe o está definida porque me devuelve un valor numérico. Veamos ahora qué sucede con la condición 2. Vamos a deducir si existe o no el límite cuando el x tiende a 3.
¿Qué debo hacer para poder decir si existe o no? Debo analizar cómo se comporta la función tanto por la izquierda como por la derecha de 3. Es decir, debo analizar sus límites laterales. Vamos entonces a encontrar lateral izquierdo y lateral derecho. El límite cuando el x tiende a 3 por la izquierda de la función que me devuelve y el límite cuando el x tiende a 3 por el lado derecho. Veamos y díganme qué resultados obtengo. Si me acerco a 3 por la izquierda, ¿cuál es la tendencia de la gráfica? Menos infinito. Infinito, muy bien. ¿Y si me acerco por la derecha? 4. Vamos a ver la gráfica otra vez. 4. 4. Es 4. Concluyo yo para este límite. No existe límite. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque los laterales incluso hay uno que no existe, porque decir que sea infinito, recuerden que no es que el límite exista. O crece o decrece la función sin límite. Los laterales hay uno que no existe, entonces no va a ser igual. Entonces este límite no existe. Por tanto, la función no va a ser continua porque no cumplió la propiedad 2. Pero habrá que hacer el análisis para la 3. ¿Se cumple o no se cumple la propiedad 3? No. No se cumple porque esta 2 no se ha cumplido. Entonces no la puedo corroborar. No se cumple. ¿Qué vamos a hacer ahora? La conclusión. Por tanto, f de x no es continua o es discontinua, como usted quiera llamarle, en x igual a 3. Ahí está. Gráficamente de haber analizado, pero yo debo hacer el proceso para dejar evidencia que efectivamente no se cumple la continuidad. Gráficamente porque no es continuo en 1, porque hay un agujero. Gráficamente porque no es continuo en 3, porque hay un salto. Analicen ustedes la continuidad para x igual 6. Desde ya díganme, ¿va o no continua en 6 la función? ¿Gráficamente lo es? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. en lo que ustedes comprueben, debe darse que se cumplen las 3 condiciones. Verifíquenlo, que es cierto. Voy a pasar Una pregunta. Dígame. La pregunta. Solo tengo duda, por ejemplo, cuando se acercaba a 3 por la izquierda, ¿cómo saber si se va a más o menos infinito? Le va a dar la tendencia de la gráfica. Por ejemplo, mire acá usted, esta gráfica tiende a crecer o a decrecer. A decrecer. Entonces, por eso es menos infinito, porque esto sigue y siempre que hay una asíntota, si no está tomando el punto y no llega hasta acá, como es este caso, eso se considera como infinito. Bueno, gracias. Vamos a pasar, Liz. Dígame. ¿Cómo se concluiría si sí cumple? Sí cumple. Las 3 condiciones. Sí. Va Sí, a continua. concluir, por tanto, la función es continua en x igual tal valor. Señor, ¿y no hay una forma general para saber si toda la función es continua o no? No, vamos a estar analizando alrededor de un punto, porque las condiciones van alrededor de un punto. No vamos a analizar en todo su dominio. Ya vamos a ver un tipo de ejercicio donde sí podemos tener continuidad, pero es como que nosotros la vayamos a formar. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Vamos a pasar lista. Natalie. Presente. Gracias. Francisco David. Presente. Benjamín. Presente. Gracias. Ese muchacho ya no está. Rafael Ignacio. Rafa. Barrera. No. Denis Alexander. Presente. Denis. Sí, Denis. Bien. César Rafael Eduardo. también. Rafael, ajá, Rafael. Estaba dormido. A ver qué están haciendo. Haciendo el ejercicio los tengo.
César Eduardo. Presente. Gracias. Henry. Presente. Henry. Gracias. Carlos Moisés. Carlos Moisés se me desapareció. Eunice. Esta chica al principio era bien activa, no sé qué le ha pasado, no la conocen ustedes. A Echeverría, no. Mario Jonathan. Mario, gracias. Ramón. No. Diego Hernández. Diego, la una. Gracias. Edenilson Hernández. Edenilson. No. Vale, me voy a quedar hasta la H. Después vamos a seguir porque vamos a avanzar. Queda una función evaluada en 6. 1. ¿Y el límite cuando x tiende a 6? 1. 1, porque los laterales los dos se van a 1. Y entonces la condición 3, f evaluado en 6, ¿es el mismo límite cuando x tiende a 6? Sí se cumple. Sí se cumple, yo les decía. Entonces acá gráficamente yo lo analicé que era continuo porque no tiene agujeros ni tampoco salto. Entonces las condiciones debían cumplirse. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar continuidad, pero ahora cuando me dan la ecuación de una función. Cuando nosotros estemos dando continuidad en una función seccionada, las posibles o en los posibles valores donde la función no va a ser continua, posiblemente puede ser que así lo sea, va a ser en aquellos valores donde se da el salto de dominio, es decir, en aquellos X donde se está dando el salto, pero en aquellos X donde conozcamos información de él por la izquierda y también por la derecha. En este caso, si a mí no me dijeran que voy a analizar alrededor de 2, yo lo debo deducir a partir de lo que les he explicado ahorita. ¿Por qué no analizo en 0 y en 4? Porque a 0 solo lo conozco o tengo información de él por la derecha. No lo voy a tener por la izquierda, entonces cuando yo quiera calcular el límite lateral izquierdo no tengo función. Lo mismo o es el mismo análisis, ¿por qué no lo hago para 4? Porque a 4 solo lo conozco o tengo información de él a la izquierda. Entonces, lo que les estoy ahorita mencionando es lo siguiente. Si a ustedes no les dicen alrededor de qué punto van a analizar la continuidad en una función seccionada, yo lo puedo deducir a partir de el dominio o los subdominios de ella, donde se está dando el salto de interno. En esos valores se puede estar dando la posible discontinuidad, pero en esos saltos de intervalo donde sea conocido tanto por la izquierda como por la derecha. No sé si me doy a entender con esa parte. Yo tengo una pregunta, pero de la condición 3. Dígame. En la condición 3, ¿qué se hacía? Se igualaba el límite que le devolvió cuando el x tiende a su valor que le devolvió a la función evaluada en 2. Es decir, la 2 se iguala a la 1 o la 1 se iguala a la 2. Si se cumple esa igualdad, se cumple la tercera condición. Cuando tendría a 6, ¿cómo sería? Como yo le estaba preguntando, ¿qué le devolvió la función evaluada en 6? 1. ¿Qué devolvió el límite? Y yo acá yo no voy a hacer el proceso de los laterales, ustedes lo tuvieron que haber hecho. Sí, 1. Entonces, esta es la 1, esta es la 2, la 3 se deduce de acá. La 3 me dice, ¿será que es cierto que 6 coincide con el límite cuando x tiende a 6? Sustituyo, como ahora sí lo puedo hacer porque conozco los valores. Este me devuelve 1 y este 1. ¿Son iguales? Sí lo son. Entonces se cumple propiedad 3. Ah, ya. Gracias. Bien. Decíamos que vamos a analizar entonces la continuidad ahora para funciones que tenemos la ecuación. Las condiciones que vamos a probar son las mismas, 3. Vamos a la primera. Y me dicen para x igual a 2. Entonces, mi a es 2. Empiezo. La función evaluada en 2, ¿será que existe? ¿Qué valor me devuelve? Como es una función seccionada, yo tengo que tener el cuidado de verificar cuál de estas funciones toma 2 para evaluarla. Si la evalúo en la que no lo toman, pues todo el proceso va a estar incorrecto. Dígame, ¿en cuál debo de evaluar?
En la primera. Exacto, porque menores o iguales que 2. Entonces evalúo 2 por 2 al cuadrado. ¿Qué me devuelve? 8. 8. ¿Existe o está definida la función en 2? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque me ha devuelto un valor numérico. Vamos a la condición 2. ¿Qué establece la condición 2? Que yo debo conocer o debo deducir si existe límite cuando x tiende a 2. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo fue la primera? No tendría que igualarlo con 5x menos 1. No, ¿por qué no lo evalúo ahí? Vamos a ver, compañeros. ¿Por qué Porque lo evalúo? menor o igual a 2. Toma 2. Porque quien está tomando a 2 es esta función. Esta función es exclusiva para los menores o iguales que 2. Esta es exclusiva para los estrictamente mayores. ¿Sí? Ya. Señor, yo tengo una pregunta. Dígame. Como tengo problemas de internet, no sé si ya pasó lista porque me sacó de la clase. Ah, vaya, me quedé hasta los apellidos con H. Después sigo con los M en adelante. Ah, ok, pues sí, no ha pasado, perdón. Gracias. Veamos. Si yo me estoy acercando a 2 por el lado izquierdo, ¿qué función es la que debo tomar yo para calcular el límite? La primera. La primera. ¿Cierto? Bien. Entonces, le calculo el límite. ¿Cómo calculo este límite? Sustituyendo la x por un número que sea a la izquierda, que sea cercano a 2. ¿No? ¿Cómo lo encuentro? 2. Pone 2 en la x. Exacto. Aunque sea un lateral, yo lo evalúo en él. Cuando ya tengo una indeterminación, una constante sobre 0, ahí sí me acerco, porque ese límite va a ser infinito. Entonces acá evaluamos directamente, aunque sea un lateral. A ver, 8, ¿verdad? ¿Quién es la función que corresponde cuando me voy acercando a 2 por la derecha, que es equivalente a decir que estoy con los valores mayores que 2? La de abajo. 5x menos 1. 5x menos 1. ¿Qué me devuelve este límite? 9. 5 por 2 menos 1 es equivalente a 9. ¿Qué sucede entonces con este límite? ¿Existe o no existe? No existe. ¿Por qué? No son iguales. Porque los laterales, a pesar que toman valor numérico, no son el mismo. Entonces, si no son el mismo valor, este límite no va a existir. De acá ya puedo concluir que no es continua, pero vamos a probar la condición 3. ¿Se cumple o no se cumple la condición 3? No se cumple. No, porque no se cumple una. Porque si no se cumple la 2, no puedo comprobarla. Entonces, no se cumple. ¿Qué hago ahora? La interpretación de conclusión que, por tanto, f de x no es continua. ¿En qué valor? En x igual a 2. Ahí no es continua. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Preguntas? Si en la seccionada hubiese una unión de funciones, perdón, no sé si me entiende, que en el dominio a veces existen unas uniones y, por ejemplo, el salto que da la función en la otra no está bien definido. Creo que se le fue el intento. ¿Ustedes escucharon? No, yo no escuché, solo... ¿Vamos? ¿Me escuchan? Compañero. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, preguntaba si, dado caso hubiese una unión de dominio, porque a veces pasa
que no hay un salto directo, como en este caso, de que uno es abierto y el otro es cerrado. O puede darse el caso, ¿no? Por ejemplo. Ejemplo así, no tengo. Pero sí, yo he visto, Ajá, porque no. viendo seccionadas en los temas pasados, había... Ya le entendí. Que por ejemplo aquí no estuviera 1, sino que estuviera un 5 o un 4, por ejemplo. Sí. Entonces no podría analizar la continuidad porque es lo que les he estado diciendo. Para analizarlo en el salto de intervalo, debe pasar que debe conocer información del valor por la izquierda y por la derecha. Si solo conoce por un lado, no se va a poder porque no va a tener un lateral. No podríamos analizarlo. O sea, desde ahí no va a ser continuo. Bueno, gracias. No sé si logro aclarar la duda. Ok. Sí. Imagínense que acá yo no les doy el valor. ¿En qué valor tendrían que analizar la continuidad? Uno. En 1. Bien. Aunque aquí lo dice, solo que los había escondido. Hagan este ahorita. Y yo voy a seguir pasando lista. Tienen 3 minutos. 1 minuto para cada condición. Vamos con José Daniel Marroquín. Presente. Gracias. Daniela Alejandra. Presente. Gracias. Carlos Eduardo Martínez. Carlos a la 1. Carlos a las 2. No está. Gerardo Andrés. Presente, señor. Gracias. Daniela Edgardo. Voy a cambiar el nombre. Presente. Gracias. Germán Antonio. Germán Mejía. No. Rolando Moisés. Presente. Gracias. ¿Usted es Rolando o es Germán? Rolando. Bien. Vámonos por acá. Señor, dice Germán. No me contestó. Vamos por acá. Ya lo puse. Jorge Alexander. Presente. Gracias. Fermín. Presente. Gracias. Elmer. Elmer es... No. Elisandro. Los tengo trabajando el ejercicio B. Elisandro. No. Les dije 3 minutos, ya llevamos 2. Queda 1. Sigo pasando lista. Roberto Alejandro. Presente. Gracias. Helen. Presente. Gracias. Alejandro José. Presente. Gracias. Luis Enrique. Luis Enrique. Presente. Gracias. Ángel Roberto. Presente. Ángel no estuvo en la otra clase, en la clase anterior. ¿Qué les falla? Gabriela. Sí estuve, pero llegué tarde. Gabriela. Presente. Doña pregunta a Germán si le puso presente. Sí, se le puse presente. Nicole. Presente. Gracias. Josué Daniel. ¿Teos? O... Sí, Teos. Yo soy. Cristian Alejandro Torres. Presente. Gracias. Urias Muñoz. Presente. Vázquez García. Presente. Gracias. Vázquez Mexicanos. Presente. Vázquez Zuria. Ese es los Vázquez. Vázquez Zuria. No. Ernesto Enrique. Ernesto. No. Presente, Miss. Presente. Vale. Mario Alberto.
Sí. Aquí. Sí. Va. Sí. Freddy Alexander. Freddy. ¿No está? Presente. Sí, Ah, presente. Carlos Efraín. Carlos Presente. Córdoba. Ya lo escuchamos. Bien. Roger. Roger se ha desaparecido. Nelson. Fabián Beltrán. Sí. Miss. Fabián Beltrán no estuvo en la clase anterior o entró tarde. No, Miss, yo soy Reyes. Reyes. Reyes Vázquez Uria. Ah, el que estábamos diciendo aquí. Vázquez Uria, ¿verdad? Sí, es que no me estaba funcionando muy bien el internet y me está sacando de la conferencia. Vamos a ver entonces. A ver qué ha hecho usted que lo está sacando. Son broma. Fabián Beltrán no está. Fabián Beltrán no estuvo en la clase anterior. Nicole Guevara. Presente. Gracias, Nicole. Durán, Francisco. Presente. Gracias. Domínguez, Martínez. Daniela. Bien. Tienen que entrar puntuales a la clase porque puede ser que yo pase lista al inicio. A pesar de que estamos en ese tipo de metodología, si ustedes entran tarde es lo mismo como que llegue tarde a presencial, ya no me va a entender qué estamos haciendo. ¿Qué resultado devolvió el literal B? ¿Es continuo o no lo es en 1? Es que estoy confundido porque me dio 0, no sé. Sí, es continuo. Si les devuelve, vamos a hacer eso entonces para que nos vamos a disconfundir. Vamos a la disconfusión acá. Entonces, para x sub 0 igual 1, el proceso a seguir es el mismo. En eso de continuidad, desde ya vayámonos aprendiendo esto. Así en un examen no va a perder tiempo en estar revisando usted qué es lo que hicimos. Ya lo sabe qué es lo que va a hacer. ¿Qué devuelve F1? Para iniciar, ¿a dónde la voy a evaluar? Porque si sustituyo donde no es, malo esa parte. ¿Dónde tengo que evaluar? ¿En primera o segunda función? Número menos x al cuadrado. Primera. Devuelve 0. 0 es un valor numérico. Entonces sí está definida. Se cumple la primera condición. Ahora, Felipe, la condición 2. Hola. Ahí que es 1 0, menos que x y mayor, x es mayor o igual, bueno, menor o igual que 1. ¿Acá? Ajá, o sea, es 1 y 1 los dos números. No, este es menos 1. Ah, Este es es menos menos. ¿Qué devolvió este límite? Hola. 0. Y 0. como, por ejemplo, dice ahí que X sí está definida, 0 sí está definido. Sí, Para saber siempre. cuando no está definido, ¿cómo se hace? Cuando no existe o cuando usted evalúa, por ejemplo, imagínese que yo le pida evaluar a una función de esta forma y le digo que le evalúe en x igual 1. ¿Qué le va a devolver? Indeterminación no está definida en 11. Ahí vamos a decir que no está definida. Pero si devuelve un valor numérico, está definida. Entonces, Bueno, eso se gracias. da mayormente en las racionales. Más que todo se va a dar en una racional, en todas las donde el dominio está restringido. Es como que yo le diga eso también. Evalúeme a esta función en menos 2. ¿La puede o no la puede evaluar? No. Porque no reitero. No, no está definida, no está en su dominio. Eso es. ¿Por qué se usa el menos 1? O sea, ¿por qué es el de arriba? ¿Por qué evalúo en...? Ajá, 1 menos x al cuadrado. Porque aquí me dice menor o igual. Aquí me está diciendo estrictamente mayor. Pero eso quiere decir que, o sea, ¿qué quiere decir que sea menor o igual? O sea, ¿por qué? Me Que lo importa. está tomando. Cuando yo a usted le digo el intervalo es de menos 1 a 1, ¿qué le estoy diciendo cuando le digo abierto? Que este menos 1 no es tomado. Yo me acerco mucho a él, pero no lo tomo porque me está dando la desigualdad estricta. Cuando me dice igual, acá me dice menor o igual, entonces cuando me dice el igual es porque puede tomar a este valor. Ah, ya, porque toma el 1, si no, no. Toma, exacto. Si no, no lo evaluará acá. Ya, gracias.
Bien, entonces acá ustedes tenían que calcular los laterales. Yo este proceso solo lo voy a dejar acá porque lo hice acá. Y la condición 3, ¿quién era? Era verificar si f de 1 coincidía con el límite cuando x tiende a 1. ¿Se cumple o no? Si se cumple, ambos devuelven 0. Entonces, la confusión era si porque les devolvía 0, eso era si se estaba definido o no. 0 es un valor numérico. ¿Preguntas? ¿Sí o no? Todo bien. Un momento. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Este ejercicio. Lean la indicación y me dicen qué interpretación le dan a eso, porque dependiendo de lo que yo interprete, así es lo que tengo que realizar. Nis ahí dice F. F de X. Ah, o acá. Esta sí es F. El último que dices. ¿Cuál último? ¿Sea continua en qué? En R. En R, en los reales. ¿Podría alguien decir, yo aquí entiendo que tengo que hacer esto? Evaluar en A y B. ¿Evaluar en A y B? No. Que no de imaginario. Igualar la ecuación. Evaluar en X al Ecuación cuadrado. en igualar y igualar la. Sería en cada lateral, ¿no? O sea, No. como un sistema de ecuaciones. Eso es lo que va a resultar un sistema de ecuaciones, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que yo voy buscando o qué es lo que debo hacer? Fíjense para poder despejar A, digamos, en una y después sustituir en la otra y encontrar A y B. Lo que me piden es que encuentre quiénes deben ser estos valores para que esta función sea continua en todo R. Es lo que yo les mencionaba al inicio, ustedes me decían. Entonces la continuidad no puede estar sucediendo en un intervalo o solo se va a dar en un punto. Yo les decía, sí vamos a poder hacer esto, pero para este tipo de ejercicio, porque en este caso yo voy a formar que esta función sea continua en todo R. Ahora bien, como es una función seccionada, ¿en qué puntos podrá darse la discontinuidad? Voy a hacer el En ayo. 1 y 4. Bien, aquí está, aquí no me dice, yo lo tengo que interpretar a partir de lo que yo ya les había sugerido. Aquí están los saltos de intervalo, 1 y 4, lo conozco por la izquierda y por la derecha, entonces habrá que analizar en los dos. ¿Estamos de acuerdo? Poco. Poco. ¿Por qué un Esto es así poco? porque no nos dicen cuál tenemos que identificar. Exacto, no nos dicen en dónde vamos a analizar la continuidad, sino que yo lo deduzco, porque aquí están los saltos de intervalo. Las funciones seccionadas en donde puede estar que no sean continuas es en sus interrupciones, como lo mencionaban ustedes, o en sus saltos. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? O sea que vamos a tomar los números que están a la par de la coma. En el dominio, los del dominio que vamos a analizar. Habrá que tener cuidado porque, por ejemplo, acá no tomamos a -1 porque solo conocemos información de él por la derecha. No tomamos a 5 porque solo conocemos por la izquierda. Debemos conocer la información de ambos lados. Entonces, recuerden que esto de acá es restricción del dominio y eso sería para el rango. Bien, fíjense lo que vamos a hacer. Como lo que yo quiero saber es para qué valores esta función es continua, para qué valores de A y B, yo lo que tengo que hacer es garantizar que la función cumpla las tres condiciones.
Si las cumples, porque va a ser continuo. A partir de garantizar eso, me van a resultar a mí los valores de A y B. Y me va a resultar lo que el compañero decía, un sistema de ecuaciones. Vamos entonces a la condición 1. Primero vamos a decir que vamos a hacer el análisis x igual a 1. ¿Qué devuelve la función evaluada en 1? ¿A dónde la tengo que evaluar? ¿Primera, segunda o tercera función? Primera. Bien, Primera. entonces va a ser 1 al cuadrado. Esto es igual a 1. ¿Se cumple o no se cumple la condición 1? La condición Sí. 1 es cumplida por la función porque devuelve un valor numérico, es decir, está definida. Ahora bien, ¿qué establece la condición 2? Los laterales. Establece, fíjense bien, la condición 2 no me habla de laterales. La condición 2 me dice que este límite debe existir. Yo lo compruebo a través de los laterales. Entonces habrá que tener cuidado. Porque si ustedes colocan los laterales y no colocan esto, no tiene sentido hablar de límite lateral. Lo que debe pasar para que sea continuo es que este límite exista. ¿Y qué condición debe suceder para que este exista? Los laterales deben existir y además deben ser igual. Exacto, entonces lo voy a igualar porque yo quiero que esta función sea continua. Entonces yo hago que lo sea. Y calculo qué función es la que yo debo tomar si yo estoy tendiendo con el x a 1 a la izquierda, es decir, a valores menores que 1. La segunda. Análisis. ¿La primera o la segunda? La primera. La segunda. Esto, mire, este es para los menores o iguales que 1. Entonces, cuando me acerco a 1 por la izquierda, estoy con los menores que 1. Entonces es x cuadrado. Y si me estoy acercando a 1 por la derecha, ¿qué función tomo? La segunda de AX más B. La segunda. ¿Por qué? Porque aquí me dice que esta es para los mayores que 1. Entonces sería x más b, que me devuelve el límite lateral izquierdo. Devuelve 1. ¿Cierto? Y el lateral derecho. Devuelve A más B. Muy bien. Todos estamos en eso. ¿Sí o no? Sí, sí. Evaluemos. ¿Qué me... A por X, pero X toma el valor de 1. Más B. Entonces, cuando yo hago esta simplificación, son expresiones algebraicas, me va a quedar A más B igual a 1. ¿Qué se me ha formado? Lo que un compañero había ya anunciado. Una ecuación. ¿Podría despejar yo de aquí de una sola vez el valor de A o el valor de B? ¿Puedo? Si desea, sí. Si lo deseo. ¿Voy a lograr obtener quién es el valor de A y quién es B? Ah, ambos no. No. No puedo, porque solo tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué sucede? Tengo que formar otra ecuación. ¿De dónde me va a salir? Del análisis para x igual 4. ¿Por qué no pruebo la condición 3? Porque no tengo un valor para la condición 2. Entonces no puedo probarla. Me voy entonces a hacer el análisis para x igual 4. Y vamos a hacer lo mismo. Condición 1. ¿Qué me devuelve cuando yo evalúo a la f en 4? Primero veo en cuál función la tengo que evaluar. Primera, segunda o tercera. ¿Y por qué? Tercera, porque la incluye. Tercera. Exacto, quien lo toma es la tercera. Entonces me quedaría 2 por 4 menos 6. ¿A qué es equivalente esto? Dos. Eso A 2. es 2. Me devuelve 2. ¿Está definida o no la función en 4? Sí, ¿verdad? Vamos de nuevo a la condición 2. 2, para que sea continuo, se debe cumplir. Entonces lo que yo debo garantizar que
el límite cuando x tiende a 4 de la función exista. Pero para garantizar esto, lo que se debe cumplir es que el lateral izquierdo de 4 de la función exista y además coincida con el lateral derecho de 4. Nuevamente analizo e interpreto cuál función es la que corresponde a 4 por la izquierda. La X más B. Eso es, entonces la tomo ahí. A X más B. ¿Quién es la que corresponde a 4 por la derecha? 2x menos 6 era, ¿verdad? Sí. Porque eran los mayores que 4. Y ahora calculo el límite. ¿Qué me devuelve el lateral izquierdo? 4a más b. Bien. ¿Y el lateral derecho? 2. Eso es. 2. ¿Qué ha sucedido? Yo tengo otra ecuación. Para que la función esta que me están dando al inicio sea continua en todos los reales, debe ser continua en estos valores que posiblemente no. Pero para que sea continua en estos dos valores, ¿qué se debe cumplir? Se deben cumplir estas dos ecuaciones o estos dos resultados de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo. ¿Qué se me ha formado entonces? Un sistema de ecuaciones lineales simultáneos. ¿Cómo lo voy a resolver? Con los métodos que yo conozco y domino. ¿Cuál utilizo? Igualación. ¿Puedo usar igualación? ¿Qué otro? Reducción. Reducción. Eso vamos a usar porque es más inmediato. ¿En qué consiste la reducción? Eliminar A o B. Exacto. ¿Cuál se me hace eliminar acá? Puede eliminar B si multiplica por menos 1 cualquiera de los dos. Eso es. Entonces se me hace más sencillo. O multiplico la ecuación 1 por menos 1 o la 2. Voy a multiplicar a la ecuación 1. Ecuación 1 por menos 1 y luego le voy a sumar la ecuación 2. Es lo que vamos a hacer. Si esta es multiplicado por menos 1, todavía va a cambiar de signo. Me va a quedar menos A menos B igual a menos 1. Ahora, como solo voy a sumar, voy a colocarla acá. 4A más B igual a 2. Sumo. 4, bueno, menos A más 4A, ¿qué me devuelve? Menos 3A. Menos 3, ¿de acuerdo? ¿Qué devuelve? 3a igual a 1. 3A. Este se elimina porque ese era mi objetivo. Igual a 1. Y ahora despejo. ¿Cuál es el valor de A entonces? 1/3. ¿Conozco a A? ¿Puedo conocer B? ¿Cómo encuentro a B? Sustituyendo A. Exacto. Sustituyo A igual a 1/3 en cualquiera de las dos. Lo voy a hacer en la primera. Entonces B va a ser igual a 1 menos A, pero va a tomar el valor de 1/3. ¿Qué valor va a tomar B entonces? 2/3. Gracias. ¿Qué es lo último que va a hacer usted? Y si en una evaluación aparece un ejercicio de estos, lo debe hacer. Va a reescribir su función con los valores de A y B que ha encontrado. Señor, puede poner lo último que acaba de hacer, que no lo terminé de copiar. Ahorita. Vamos acá. ¿Qué está? ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Vámonos entonces acá, reescribimos a la función f de x. ¿Qué es eso de reescribir? Va a sustituir a sus valores de A y B. ¿Quién va a hacer entonces la función f de x? La primera función, como no depende de A y B, solo va a quedar escrita. Es x cuadrado. Sí. Para los x que son o están entre qué valores. O igual a 1.
menores o iguales que 1. Ahora viene la sustitución. ¿Cuál es la segunda función? AX más B. ¿Qué valor tengo para X? Para A, un tercio. Entonces va a ser un tercio de X más B, que es 2/3. Para aquellos X que se encuentran mayores que 1, pero menores que 4. No es 2/3. Ajá, 2/3 pues. Es que como ahí arriba tiene un tercio. Por eso. Ese es el A. Aquí lo sustituía. Este es el B, porque como la segunda función es AX más B. Sí, perdón. Y la última no cambia, ¿verdad? Para los X mayores o iguales que 4. ¿Qué me falta acá? Concluir por lo que me preguntaban. Me decían qué valor B para que esto fuera continuo en todo R. Entonces yo digo, por tanto, para A igual a 1/3 y B igual a 2/3, f de X es continua ¿Por qué va a ser continua en todo R? Porque yo ya encontré para qué valores es continua en donde podía darse la discontinuidad. Entonces va a ser continua en todo lo real. Si ustedes quieren verificar que efectivamente esta función es continua en 1 y en 4, lo pueden hacer y saldrá continua, porque a partir de su condición de continuidad se ha encontrado A y B. ¿Preguntas? Siempre tienen que ver dos saltos. Siempre van a brindar los ejercicios con dos saltos. No, ya vimos uno que solo había un salto. Por ejemplo, este. Dependiendo del número de funciones que aparezcan involucradas. ¿Les queda a ustedes el literal B? Díganme en el literal B alrededor de qué puntos van a probar las condiciones. De 0 y 3. Eso es. Puede ser que en un ejercicio de este tipo no les quede un sistema de ecuaciones y puedan despejar inmediatamente de acá, que no les quede la ecuación en términos de A y B, sino que, por ejemplo, con acá puedo encontrar A y puedo encontrar B y ya no se me va a formar el sistema. En ese caso sería un poco más inmediato. Acá siempre les va a quedar un sistema. ¿No hay preguntas? No. ¿O sí? En 0 y ¿cuál vamos, verdad? 3. Y 3. El análisis va en 0 y 3. Porque aquí están los saltos del dominio o las interrupciones, como lo decía uno de ustedes. Vamos ahora a la parte de la preguntadera. Cuando una función no es continua. ¿Cómo? ¿Me puede regresar al ejercicio, por favor? Regreso. Sí. Ya, permítame. Le permito. ¿Me avisa, por favor? No se les vaya a olvidar recordarme que tengo que darle las indicaciones del corto. Llame, gracias. Bien. Decíamos que vamos a la parte preguntadera. Cuando una función no es continua, se va a nombrar discontinuo. Ahora bien, hay tipos de discontinuidad. Dependerá cuál de las condiciones se cumpla o no se cumpla. A partir de ello se va a decir si es de un tipo o si es de otro tipo. Díganme ustedes, ¿cuáles son los tipos de discontinuidad que puede presentar una función? Evitable y no evitable. Evitable y no evitable. Ahora bien, para que una función presente discontinuidad evitable, ¿qué caracteriza acá? Fíjense bien, como son tres condiciones de continuidad, para que una función presente discontinuidad evitable, sucede lo siguiente. La primera condición, que es la f evaluada en A, puede o no puede existir, es decir, que puede o no puede estar definido.
Si existe, no va a quitar que sea evitable. Y si no existe, tampoco va a quitar que sea evitable. Esta 2 es la que debe existir para que sea evitable. El límite cuando el x tiende a A de la función existe. Esta condición 2 es la que debe cumplirse y yo voy a estar hablando entonces de una discontinuidad evitable. Entonces, si la 2 se va a cumplir, o es la 1 o es la 3. Y la 3, pues, podría o no cumplirse nuevamente. Si todas se cumplen, pues no voy a estar en discontinuidad, sino que va a ser continua. Ahora, para que la número 2 se dé, recuerden que los laterales deben existir y tomar el mismo valor. ¿Qué sucede cuando la clasificación ha sido la 3 no no la evitable? entendí. La condición 3 puede o no cumplirse. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una función presente discontinuidad evitable, si lo que debe cumplirse es la condición 2, entonces lo que no satisface una discontinuidad evitable es ya sea la 1 o la 3. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? En otras palabras, para que sea evitable, basta con que se cumpla el límite. Para que sea discontinuo evitable, si se cumple la condición 2, va a ser evitable. Ya les digo, para que sea discontinuo no se debe cumplir una. Si se cumplió la 1 y se cumplió la 2, para que sea discontinuo no se va a cumplir la 3. Ahora, si no se cumple la 1 y se cumple la 2, la 3 no se va a cumplir. Va a ser discontinuo evitable. ¿De acuerdo? Sí, sí. Parece una tabla de verdad. Está viendo lógica. Vamos entonces a no evitable. ¿Cuándo una función va a presentar discontinuidad no evitable? Cuando la condición 2 no se cumpla. Es decir, que el límite cuando x tiende a A de la f de x no exista. Si no se cumple condición 2, esa discontinuidad es no evitable. Ahora bien, esta no evitable va a tener una subdivisión, es decir, se divide en otras dos. Una que se va a llamar de salto finito y otra que se va a llamar de salto infinito. Cuando se va a tratar de una discontinuidad no evitable del salto finito. Cuando este límite no exista, pero los laterales devuelven un valor numérico. Es decir, que lo que no se está cumpliendo, nada más que no son iguales, pero los límites existen. Pero son diferentes. Eso es lo que está pasando. Es distinto. Entonces, en este caso es salto finito. ¿Cuándo va a ser un salto infinito? Estos existen, entonces, porque aquí me devuelve un m que es distinto de un n. Es un valor numérico. Cuando estemos en un salto infinito es porque se puede dar el caso que cuando el límite, cuando el x tiende a A por la izquierda de la función, me devuelve o más o menos infinito. O también puede ser que cuando sea por la derecha, o también cuando tienda por la derecha, por ejemplo, me devuelve un valor numérico. Para esto bastará que uno de los laterales se vaya a más o menos infinito. Si uno de los laterales se va a más o menos infinito es porque un límite no va a existir, ¿verdad? Entonces en este vamos a estar con discontinuidad no evitable del tipo salto infinito. Y el otro puede dar un valor numérico, o ambos se van a infinito. Esa sería entonces la teoría a aplicar. Ya aplicamos lo de continuidad. Ahora lo que faltaría es la clasificación a partir de las características de la función. ¿Preguntas? Entonces, con esto que hemos dado ahorita, ustedes ya pueden ir a clasificar las funciones que tenemos al inicio.
Pero lo que vamos a hacer ahorita es un ejemplo, porque ya quedan como 40 minutos. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Ahora sí, me dicen, de acuerdo a esta gráfica, nos determinar si la función es continua o no y los valores que me están indicando. Ahora bien, si no es continua, yo voy a clasificar la discontinuidad a partir de sus características. Yo voy a hacer en 0 y ustedes en 3 y en 6. Vamos a ver. 0. Empiezo. ¿Cómo voy a probar discontinuidad? A partir de las condiciones de continuidad. ¿Qué devuelve la función evaluada en 0? Vamos a hacer la escala. ¿Qué devuelve? No se puede. No existe. ¿Por qué? O no está definida. Está abierta. Exacto. No lo toma. De acá ya sé que no es continua, pero para ver si es evitable o no evitable tengo que probar las 3 condiciones. Vamos a la 2. El límite cuando yo me acerco a 0 de la función que me devuelve, me acerco a 0 por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Y si me acerco a 0 por 2. También es 2. ¿Qué me devuelve este límite? 2. Es 2. Ahora, ¿la condición 3 se cumple? No. No, porque cumplió la 1. Y ahora sí, Evitable. mi conclusión es completa. F de X es discontinua o no es continua, como usted quiera nombrarla. Evitable. No es continua y presenta discontinuidad ¿de qué tipo? Evitable. Del tipo evitable. ¿Por qué? Porque cumple la 2. Exacto, porque cumple condición 2. Ahí está. ¿Preguntas? No. Voy a hacer entonces el... Ahora, tengo un comentario. Se llama evitable porque yo lo puedo evitar redefiniendo a mi función. ¿Cómo puedo hacer que esa función sea continua en 0? ¿Qué podría ser? ¿Por qué no es continua? Aquí hay un salto. Es un agujero. Si este agujero estuviera así, que ya no fuese un agujero, fuera continuo. ¿Sí? Y ya está almorzando usted. ¿Qué significa esto? Que rellenando este puntito, porque estoy de forma gráfica, la función se vuelve continua. Entonces, por eso se llama evitable. Yo puedo evitar que sea discontinuo. Vamos a dejar así para que no nos confunda. Analicemos ahora alrededor de 3. Gráficamente yo ya sé que no es continuo. ¿Por qué? Díganme alguno de ustedes por qué no es continuo. En 3. Que el límite no corresponde. El límite no corresponde. No existe, perdón, no existe. No existe. Ahora, si no se cumple la condición 2, yo ya sé que va a ser discontinua ¿de qué tipo? Va a ser discontinua de tipo... No evitable. Primero, evitable. Y después vamos a ver si es infinito o salto finito. Vamos a ver. Vamos con f de 3. ¿Qué devuelve la función evaluada en 3? Cero. Gracias. ¿Está definido o no? Sí. Sí, porque es un valor numérico. Vámonos al límite cuando x tiende a 3 de la f de x. ¿Por qué me salió así? Qué loco. Bueno, va a depender de los laterales. Analicemos entonces los laterales.
Fíjense que eso les va a ayudar para como práctica del corto. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Qué me devuelve? Menos infinito. Eso es. Más. El límite cuando tiende a 3 por la derecha. Pero ¿Estamos de acuerdo? Yo sí. Yo sí. No veo. Bien. Aquí está. Ah, ya. Pero sí es 0 porque este es el eje X. Ahora sí. Porque este punto es el 3,0 y recuerden que el límite es en Y. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Existe o no este límite? no existe. ¿Por qué? Porque hay un límite que no existe. Este límite no existe. ¿La condición 3 se cumple? No, porque no se cumple el 2. Ahora bien, yo ya sabía que no era continua, pero debo deducir qué tipo de discontinuidad presenta a partir de sus características. Por tanto, f de x no es continua en x igual 3 y presenta, aunque les cueste escribir esto, lo vamos a hacer, discontinuidad, ¿me decía? No evitable. Un salto infinito. Infinita. Eso, ¿por qué? Porque tiene un infinito. Porque un límite me devolvió infinito. Del tipo infinito. Entonces esto es lo que van a hacer en una evaluación. Aunque esto ya viene para el parcial. Y aquí está, ¿verdad? De cierta forma ya habíamos probado continuidad. Bueno, habíamos deducido nada más si era continuo. No, ahora lo hemos clasificado. Entonces ya les digo, en el primer ejercicio les voy a subir el documento PDF. Les queda de tarea eso. Y acá les va a quedar de tarea que ustedes hagan el x igual 6. ¿Podrían decirme si gráficamente es o no continuo en 6? No es continuo. ¿No lo es? ¿Por qué? Porque está abierto en 5. Está abierto en 5. El análisis es para x igual 6. Cuando evaluamos. Sí es con... Bueno, no El es 6 va a ser continuo. continua. En 6 no hay agujeros ni tampoco saltos. Permítame ver la derecha, lo último que escribió para el Ahorita. examen. Entonces les va a quedar en muere x igual 6 y en x igual 5. Que me haga para la derecha. Sí, a la última respuesta. Aquí está. Pero que igual a 6, entonces no es continuo. ¿Cómo no? Cuando prueben las condiciones se van a cumplir todas. ¿Por qué si lo es? Gráficamente lo es porque no hay agujeros ni saltos. Fíjense bien aquí la función. No Sí, es tiene continuo. agujeros. Sí es continuo. ¿Quién es la imagen de 6? 3. El lateral izquierdo de 6, 3. El lateral derecho, 3. Entonces, f de 6 corresponde con el límite. Y evalúan en 5. Vamos a hacer, o yo voy a hacer el último ejercicio. Ahora siempre, eso ya lo hicimos, pero ahora lo que estamos haciendo es clasificando, ¿verdad? Veamos. Yo voy a hacer el B y ustedes van a hacer el A. Entonces, ¿alrededor de qué punto voy a hacer el análisis de continuidad? Estoy con el B. X mayores que 2. Mayores que 2. Vamos. Igual 2. Eso. Igual 2. Cuidado. Vamos a la primera condición. ¿Quién es la función evaluada en 2? ¿En cuál evalúo? Primero. Pero no es menos 2, señor. Aquí veo un En la menos. primera. ¿Qué me devuelve? Vamos a la condición 2. El límite cuando el x se acerca a 2 de la función, a ver si existe. Vamos a los laterales. Límite lateral izquierdo. ¿Qué función tomo si estoy por 2 con la izquierda?
La primera. Exacto. ¿Qué devuelve el límite? Menos 4, 4. ¿verdad? Vámonos a la segunda. Lateral derecho. Función Sería 2. esa función. ¿Qué devuelve ese límite? 3 sobre 0. ¿Y eso a qué es equivalente? Indeterminación. ¿Cómo encuentro yo ese límite? Buscando un número cercano por la derecha. Ahora sí me acerco porque tengo esta indeterminación. Yo ya sé que este límite no existe, pero como es una constante, o es más o menos infinito. ¿De qué va a depender? De las características de mi problema, y me voy a ir al teorema de límites infinitos. Díganme un valor cercano a 2 por la derecha. 2.1. 2.1 menos 2. ¿Qué devuelve esto? 3 sobre 0.1, ¿verdad? Sí. Esto es más. Entonces, ¿qué dice la teoría? Este límite, ¿a dónde se va a ir? Más infinito. Eso dice la conclusión del teorema. Más infinito. ¿Y entonces qué pasó con este límite? No existe. Eso es. ¿Por qué? Porque hay un lateral que no existe. Es un infinito. ¿Se cumple la condición 3 o no? No. No, porque no existe la 2. O no se cumple. No existe. No se cumple. Y ahora concluyo. Por tanto, la f de x no es continua en x igual a 2 y presenta ¿qué tipo de discontinuidad? ¿Evitable o no evitable? No evitable. No evitable, No es evitable salto del infinito. tipo de salto infinito, porque tengo un límite infinito. Ahí está. Ya está, entonces. Pregunta con continuidad y discontinuidad. El like de ustedes. Tenemos 3 minutos que lo hagan. Mientras tanto, yo doy las indicaciones del corto del día lunes. Con ustedes es lunes. Bien, lo primero Puede es que bajar el un corto va a poquito, tener por favor. bueno, el corto va a tener una duración de 70 minutos. Están destinados como sugerencias 50 para resolver y 20 para subir el archivo. Vamos a empezar desde el inicio de la clase, como ustedes sería desde las 9:05, entonces van a estar desde 9:05 hasta 10:15. Sería, ¿verdad? Ahora, una de las variantes de este corto es que no me van a enviar la solución al correo, sino que lo van a subir al aula. En el aula va a estar creada una tarea donde usted va a subir ese archivo. Yo no sé si todos han subido documentos al aula. Yo que recuerde, no. No, yo no. No. No podría hacer Para- una práctica. Ajá, eso les iba a decir, que lo que puedo hacer es una prueba piloto para ver que todos lo puedan hacer. Voy a crear una tarea y ustedes suben cualquier archivo. No me vayan a enviar cosas también que saber qué onda, ¿verdad? Solo para que lo pueden enviar. Voy a crear una tarea y le voy a colocar prueba piloto. Lo voy a crear ahora y pueden empezar a subirlo desde ahora. Hasta el domingo va a estar eso para que todos estén seguros que lo pueden hacer. Una de las cosas que el aula tiene es que una vez se cumpla el tiempo, es decir, eso va a estar abierto hasta 10:15, usted ya no va a poder subir esa tarea. Se va a quedar sin notas, porque no es como el correo que me lo manda 2 minutos después y ya estuvo. El aula se cierra. Ahora bien, ese día entonces no tendríamos clase, sino que sería hasta el día domingo, les iba a decir. Hasta el día viernes, el otro viernes, primero Dios. No sé si habrá preguntas. Entonces ya no va a haber tiempo post al límite, como antes, hace 8 o 7, por cualquier irregularidad, digo yo.
Dígame. Más que pregunta sería como una consulta. No sé si podría hacer como una clase de refuerzo o repaso, mejor dicho, el domingo para poder ir mejor al corto. Esa sería una petición. Sí, una petición, mejor dicho. Vaya, fíjense que el domingo quiero ver si tengo reunión. Tengo reunión, quiero ver a las 7. Y no sé a qué hora voy a venir. Podría aclarar dudas una media hora, como de 6:30 a 7, si ustedes tienen disponible ese horario. Pero no sería así como una tutoría, como usted dice, sino que más que todo para aclarar dudas. Porque el trabajo es de ustedes y ustedes saben que me pueden buscar individualmente, ¿verdad? No sé qué dicen los demás. Dígame. Yo considero que, bueno, apoyado a lo que dijo mi compañero, la sesión, esa pequeña sesión que se podría hacer, pero más que todo para, como ya dijo usted, para aclarar dudas y para ver el tema de si se pudo o no se pudo subir el archivo. Eso también podría suceder. Entonces, no sé si les parece el día domingo 6:30. Cualquier horario yo se los reitero, porque lo que pasa es que hasta ese día vengo de mi casa y no sé si hay tráfico y todo lo demás, pero por cualquier cosa. 6:30 de la noche o de de la la noche. Ah, No, de la noche. Sí, cualquier hora de la noche podemos. Todos. ¿Habla por todos? Sí, yo sí. Vale, entonces por favor me recuerda alguno antes ese día domingo en la tarde, porque no voy a hacer que se me chisporoteen los yunques y no cree la reunión, vale. Pero nuevamente decimos, es para aclarar dudas, no vayan a estar esperando que yo empiece a resolver un ejercicio. Ustedes tienen dudas puntuales, mire, yo estaba haciendo este ejercicio, estoy hasta aquí, ¿qué puedo hacer? Eso es. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Está bien. Hola. Sí. Vale, lo voy a anotar ahorita porque se me olvidan. Es domingo a las 6:30 con mate 1. Va, ya está. Desde ahora voy a crearles la tarea para que tengan eso de subir al archivo, y el domingo, si alguno no lo va a hacer, pues lo comentamos. Quiero ver qué otra cosa les iba a decir, ya se me olvidó. Que trabajen los ejercicios, se practiquen, porque el lunes es el corto. Se ha considerado eso del tiempo de envío que ustedes habían pedido. Lo otro es de la base. El domingo les informo porque ya enviaron indicaciones, quiero ver. Y si no, las indicaciones va a aparecer. Desde el domingo en la noche van a estar las indicaciones del corto para que las lean. ¿De acuerdo? Sí. Está bien. Sí. Sí, está bien. Okay. Entonces, si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá. La otra semana ya viene la derivada, jóvenes. Ya